Aquí estamos en es enero 16 del año 2022. La hora es 1:55 p.m. y estamos con el hermano Vladimir. Él va a hablar unas palabras de Dios. Todo para la gloria de Dios. Aleluya, amén. Hola, hermano. Aquí estamos. Amén. Okay. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Es un poco difícil de que vayan a creer de primera voz lo que les voy a explicar. Pero la palabra de Dios, la Biblia, ciertamente es el único fundamento que tenemos para poder conocer la verdad y para poder entrar al reino de los cielos. Y hay muchos misterios en la Biblia que jamás nunca los han podido entender. Pero ciertamente la promesa de Jesucristo es esta, que es el Espíritu Santo de Dios el que guía a los hijos de Dios a toda justicia y a toda verdad. Entonces, el Hijo de Dios no tiene ninguna duda en poder entender los misterios de los que están escritos en la Biblia, porque el error que han cometido los seres humanos hoy en día, que en lugar de someterse a Dios, se sometieron a los hombres para ser instruidos por los hombres y no ser instruidos por Dios. Y como testimonio de ello, hay una pregunta en la Biblia y esta pregunta tiene su respuesta. En más de 88 ocasiones, nuestro Señor Jesucristo se identifica como Hijo de Hombre en la Biblia. Como referencia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, en el verso 10, Jesucristo dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no dijo porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora la pregunta es esta: si Jesús decía que Él era Hijo de Hombre, ¿quién era el Padre de Jesús? Si la Escritura dice de que José no es el padre de Jesús, que María era virgen cuando Jesús quedó embarazada, quedó encinta. Y la respuesta es bien sencilla, hermanos amados. Solamente yo les ruego, pongan atención a lo que escuchan y confirmen en la Biblia si coincide lo que yo hablo con lo que está escrito. Porque Jehová nuestro Dios levantó vivos al cielo a dos hombres hijos de hombre. Para todo aquel que vaya a alguna iglesia debe tener ese conocimiento. El primer hombre que fue levantado vivo al cielo se llama Enoc. Y eso está escrito en el libro de Génesis, en el capítulo 5, del verso 21 al 24, y dice así: era Enoc de 65 años de edad cuando engendró a su primer hijo, al cual puso por nombre Matusalén. Y vivió Enoc después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y caminó con Dios. Y fueron todos los días de Enoc 365 años de edad, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ese es el testimonio del primer hombre que fue levantado vivo al cielo, llamado Enoc. Esto, hermanos, sucedió antes que fuese el diluvio, o sea, antes que Abraham naciera. Enoc es séptimo desde Adán, Matusalén es octavo desde Adán, Lamec es noveno y Noé décimo desde Adán. Entonces, ¿de qué manera podemos confirmar de que Jesús era Enoc? Porque muchas veces varones y hembras me han preguntado ¿a dónde está escrito en la Biblia que Jesús era Enoc? Y ciertamente está escrito, hermanos, pero está escrito de una manera que solo un verdadero hijo de Dios lo puede entender. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 58. Jesucristo dice: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto significa, de cierto les digo, antes que Abraham naciera, yo ya había nacido. Yo soy Enoc, hijo de Jared, séptimo desde Adán, el Hijo del Hombre que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jehová me levantó vivo al cielo antes que Abraham naciera, antes que fuese el diluvio. Jehová me declaró su Hijo en el cielo, y Jehová me ha enviado con el nombre de Jesús y como su único Hijo. Y como confirmando de que soy Enoc, estoy seguro que Jesús le dijo a sus discípulos: les voy a revelar quién era Juan el Bautista, porque solo dos hombres estaban en el cielo, Elías y Enoc. Ahora, el testimonio de Elías podemos leerlo con más frecuencia, porque muchos saben de que Elías iba con Eliseo cuando en el camino Jehová lo separó. Elías fue levantado en un torbellino, en un carro de fuego, y
Eliseo sirvió como testigo nada más para dar testimonio de lo que había acontecido. Amén, amén. Pero, ¿qué es lo que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista? Antes, hermanos, quiero también compartir otra escritura en la cual Jesús le pregunta a sus discípulos. Evangelio de Mateo, capítulo 16, del verso 14 en adelante. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Otra vez Jesús identificándose como Hijo de Hombre. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Les responden los discípulos. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le pregunta directamente a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Les responde Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo si hubiera estado allí, hermanos, de seguro que yo le estuviera diciendo a mi Señor Jesucristo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Enoc, hijo de Jared, séptimo desde Adán, el único hombre al que Jehová levantó vivo al cielo y lo declaró su Hijo. Por eso tú das testimonio que eres el Hijo del Hombre que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero hermanos, cuando Pedro le responde a Jesús, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que me acabas de decir no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De la misma manera, hermanos, si yo doy testimonio que Jesús es Enoc, hijo de Jared, séptimo de Adán, es porque Jehová, mi Dios, mi Padre Santo que está en los cielos, me lo ha revelado de esa manera. Y Jesús habló unas palabras que están relacionadas con lo que yo estoy diciendo. En cierta ocasión, orando, Jesús le dice a Jehová nuestro Dios, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas palabras de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a tus niños. Sí, Padre Santo, porque así te ha agradado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y ninguno conoce quién es el Hijo sino el Padre solamente. Oye bien, ninguno conoce quién es el Hijo al que Jehová envió con el nombre de Jesús. Nadie sabe quién es el Hijo sino solamente el Padre. Solo Jehová sabía que al Hijo que había enviado con el nombre de Jesús era Enoc, y yo lo sé porque Jehová me lo ha revelado. Y sigue diciendo Jesús, ni nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Jesús nunca dijo que él era Dios, él siempre dijo que él era hijo de Dios y siempre decía de que Dios era su Padre y que lo que él hablaba lo había aprendido de Dios también. Entonces, hermanos, ¿cuál es el testimonio que Jesús dio acerca de quién era Juan el Bautista? Evangelio de Mateo, capítulo 11, del verso 6 al verso 15, dice así la palabra de Dios. Entrando Jesús a la ciudad, comenzó a decirle a toda la gente quién era Juan el Bautista, y comenzó diciéndolo de esta manera: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Mas os digo, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, y más que profeta, porque de este es del que está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, para que prepare el camino delante de ti. Esto significa, hermanos, para que entiendan lo que les estoy explicando, por qué Jesús era Enoc. Jesús dijo, porque de Juan el Bautista está escrito: he aquí, yo, Jehová, envío a mi mensajero Elías con el nombre de Juan el Bautista 6 meses delante de ti, Enoc, para que te prepare el camino. Y a ti, Enoc, te enviaré con el nombre de Jesús y como mi único hijo. De cierto les digo, Mateo capítulo 11, verso 11, de cierto les digo, que de todo hombre nacido de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, Juan es aquel Elías que habría de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Hermanos, después que Jesús dio testimonio que Juan el Bautista era el profeta Elías,
agregó las palabras de advertencia, Mateo capítulo 11, verso 15, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué razón? Porque solamente a 2 hombres, hijos de hombre, Jehová había levantado vivos al cielo. Y si Jesús dio testimonio que Juan el Bautista era uno de esos 2 hombres, hijos de hombre, cuando Jesús se identificaba como hijo de hombre, asimismo, estaba revelando que él era el otro hijo de hombre que había quedado, Enoc, hijo de Jared, séptimo de Adán. Pero no fue solamente una ocasión en la cual nuestro Señor Jesucristo dio testimonio que Juan el Bautista era el profeta Elías. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, del verso 8 al verso 13, dice así la palabra de Jehová nuestro Dios. Fue Jesús a orar al monte con Pedro y algunos otros de sus discípulos. Mientras estaban orando, Jesús se transfiguró. Su rostro apareció resplandeciente como el sol y sus ropas blancas y limpias. Aparecieron hablando con Jesús Moisés y Elías. Cuando los discípulos vieron esto, Pedro, sin saber, le dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos nosotros aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, la otra para Moisés y la otra para Elías. Mientras los discípulos decían esto, una nube de luz les cubrió, y de la nube de luz se escuchó la voz de Dios que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Esto significa, hermanos, para que entiendan lo que les estoy explicando, de la nube de luz se escuchó la voz de Jehová desde los cielos que dijo: Este es Enoc, mi Hijo amado, al que les he enviado con el nombre de Jesús y como mi único Hijo, a él oíd. Cuando los discípulos escucharon la voz, les sobrevino gran temor, y se postraron sobre sus rostros en tierra. Pero pasado un momento Jesús vino y tocó a Pedro, y al levantarse sus discípulos, ya no vieron ni a Moisés ni a Elías, sino solamente a Jesús. Jesús entonces les dijo a los discípulos: vámonos. Mateo capítulo 11 del verso 9 en adelante. Capítulo 17, del verso 9 al verso 13. Cuando descendieron del monte el siguiente día por la mañana, Jesús le dijo a sus discípulos: no digáis a nadie la visión. Esto significa, no le digan a nadie que me vieron platicando con Moisés y con Elías, sino hasta después que el Hijo del Hombre sea levantado de entre los muertos. Esto significa, pueden decirle a la gente que me vieron platicando con Moisés y con Elías, pero hasta después que a Enoc, hijo de Jared, el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido con el nombre de Jesús, sea levantado de entre los muertos al tercer día. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús les responde: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron. Hasta les dije en la primera ocasión que Juan el Bautista era el profeta Elías. El que tenga oídos para oír, oiga. Por eso Jesús solamente le vuelve a confirmar: mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron. Era Juan el Bautista, no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Lo decapitaron en un cumpleaños que tuvo el rey Herodes, y sin saber que era el profeta Elías. Pero si Jesús dio testimonio que Juan era el profeta Elías, el testimonio de Jesús es fiel y verdadero. Sigue diciendo Jesús: mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Lo decapitaron sin saber que era Elías, a Juan el Bautista. Dice Jesús: así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Esto significa, así también Enoc, hijo de Jared, con el nombre de Jesús, padecerá de ellos la muerte y muerte de cruz. Entonces los discípulos entendieron que Jesús les había dicho que Juan el Bautista era el profeta Elías. Hermana, más claro no podemos explicar por qué Jesús decía que era hijo de hombre. Porque no son solo 2 ocasiones que Jesús decía que era hijo de hombre. Si hasta en su venida él mismo dio testimonio diciendo que no terminarían de recorrer toda la ciudad de Israel antes que el Hijo del Hombre viniera en las nubes con poder y gran gloria. Aún en su venida, porque la venida de Jesús fue antes que muriera Juan, el discípulo amado, al cual Jesús dejó como señal de que Juan estaría vivo el día de su venida. Y eso lo pueden leer, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Todo el capítulo 21 pueden leerlo, porque ahí está escrito de cuando nuestro Señor Jesús se le aparecía a los apóstoles y les dio esta señal de que Juan estaría vivo el día de su venida. Tanto así que los discípulos creyeron que Juan no iba a morir, pero Jesús no les dijo que no iba a morir, sino que estaría vivo el día de su venida. Y así es que, hermanos, el gran error en el que han caído
mis hermanos en el mundo. Digo mis hermanos, porque todos somos hijos de Adán y Eva, nuestros padres. El error en el que han caído es de que confiaron más en el hombre que en la palabra de Dios. Porque la Escritura claramente dice, y seréis enseñados por Dios. No tendréis necesidad que nadie os enseñe. Pero la verdad, hermanos, lo que enseñan en las iglesias no es la verdad. Por eso Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora le voy a explicar en palabras sencillitas las 3 religiones que dominan al mundo entero hoy en día. De estas 3 se ha llenado la tierra por completo. La primera es la religión católica, la religión de los testigos de Jehová y la religión de los evangélicos o cristianos. Porque son religiones, no es la palabra de Dios. Y le voy a decir en palabras sencillas un error o 2 errores de cada una de estas sectas que dicen predicar la verdad. Los que dicen ser cristianos o evangélicos dicen que conocen la verdad, pero andan engañando a la gente diciendo que Jesús es Dios que se hizo hombre. Y no solo eso, andan engañando a la gente cobrándoles diezmos y ofrendas que no existen, hermanos amados. Los diezmos y las ofrendas ciertamente están escritos como estatuto en el libro de la ley para el pueblo de Israel. Y está bien claro cuando Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, no dice para que haya comida. Entonces, ¿de qué diezmos habla Dios en la palabra de Dios, en la Biblia? ¿Diezmos de dinero o otra clase de diezmos? Lo que Dios le dijo a Moisés, hermanos, que las 11 tribus de Israel, o sea, las 11 tribus de Israel eran 12 tribus, pero solo 11 recibieron tierra por heredad. La tribu de Leví, que había sido escogida para servir en el sacerdocio en el templo de Jehová, esta tribu no recibió tierra por heredad. Por eso Jehová demandó a Moisés de que las 11 tribus que habían recibido tierra por heredad tendrían que dar el 10% de lo que la tierra producía en alimentos, en bebida, en lo que se ocupaba para vivir, y iban a dar también las primicias de todos los animales que estaban en las tierras que habían poseído por heredad. Esos son los únicos diezmos que habla la Biblia, no habla de dinero en efectivo. Ahora, hoy en día, hermanos, ¿de dónde han sacado de que hay que pagar diezmos del salario del jornalero? Si los diezmos eran un estatuto para 11 tribus de Israel, no eran para las 12 tribus, porque a la número 12 le daban los diezmos, las 11 tribus que estaban comprometidas a hacerlo, o obligadas a hacerlo más bien. Pero hoy en día, ¿qué dice la Escritura, hermano? Les quisiera solo decir, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero así no se entiende el significado correcto. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, del verso 12 al verso 17, dice así: a los de la gracia, oiga, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos a aquel a quien obedecéis, ya sea al pecado para muerte y condenación, o ya sea a la justicia para salvación y vida eterna? El Hijo de Dios, hermanos, no practica el pecado. Y saben de que muchos dicen, pero ¿por qué si Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo? Pero también la palabra de Dios da testimonio, hermanos, que había pecado de muerte y pecado no de muerte. ¿Cuál era el pecado no de muerte que cometían nuestros hermanos en el principio? Todos los apóstoles habían salido de la doctrina de la ley. Desde niños ellos practicaban la ley. Pues cuando ellos recibieron la gracia, siempre venían cosas por instinto de que ellos mezclaban la ley con la gracia. Pero llegaron a una edad madura espiritualmente, donde ya el mismo apóstol Pablo, que fue escogido para ser ministro, apóstol y predicador a los gentiles, da testimonio diciendo, hermanos, lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso significa de que la ley podrá estar escrita en la Biblia, pero no tiene nada que ver en la gracia. Somos salvos por gracia, por la fe, por
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no por las obras de la ley, sino por la gracia, que es un regalo que Dios nos ha dado. Y ahora, ¿qué es lo que Dios pide a cambio de nuestra salvación? No son diezmos ni ofrendas, no son días de reposo, no son ayunos, no son oraciones, no, hermano. Lo que Dios pide son frutos dignos de arrepentimiento. El que habla mentira, ya no hable mentira. El que practica el pecado, ya no practique el pecado. ¿Qué le dijo Jesús a un ciego? Le dijo, creo, al ciego, al paralítico, pero cuando lo sanó le dijo, vete y no peques, no sea que te venga otra cosa peor. A María Magdalena, que le dijo Jesús, mujer, yo no te condeno, vete y no peques más. O sea que el llamamiento está para ser hijos de Dios, para dejar de pecar, no para escudarse de que ya porque son hijos de Dios van a estar pecando, se van a ir a reconciliar y eso. La palabra de Dios dice claramente, hermanos preciosos, no será tomado por inocente aquel que tome por inmunda la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto? Si yo digo, he sido limpio con la sangre de Cristo y yo ando practicando la mentira, el pecado y las falsas doctrinas, es como que yo estuviera tomando por inmunda la sangre del Cordero, porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado, no ha hecho que el pecado aumente en mí. En Primera de Juan, hermanos, está más claro, ahí sí no hay ninguna duda. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice así, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar más porque es nacido de Dios. Esto significa, porque todo aquel que verdaderamente es hijo de Dios no practica el pecado, porque el Espíritu Santo de Dios mora en él y no puede pecar más porque es verdaderamente hijo de Dios. Esa es la identidad del hijo de Dios en la Biblia, y allí a la par está la identidad de los hijos del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice así, todo aquel que comete pecado es del diablo. Esto significa, todo aquel que practica el pecado, la mentira, las falsas doctrinas es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando el Hijo de Dios apareció en mi vida, hermanos, las obras del diablo desaparecieron de mi vida. Yo puedo comer, puedo beber, puedo fumar si yo quiero. Lo que entra por la boca no contamina al hombre. Lo que no me es lícito es hablar mentira, ni practicar el pecado, ni defender falsas doctrinas. Eso es lo que Dios prohíbe solamente. Pero con todo y eso, hermanos, mientras hay vida hay oportunidad, y mientras hay oportunidad pueden conocer la verdad. Hermano, ¿pudiera hablar de del versículo que dice que todo va a estar escrito en el libro de Enoc y del libro perdido de Enoc? Oh, amén, hermana preciosa. La palabra de Dios, hermanos, en el libro de Judas. Judas es un hijo de María y José, Santiago y Judas, o sea, Jacob y Judas. Jacob es el mismo Santiago. Pues Judas, hijo de María y José, escribió una epístola. En el verso 14, porque tiene un solo capítulo, dice así, de estos profetizó Enoc, séptimo de Adán. Oye bien, y yo le estoy hablando que Jesús es Enoc, y si Judas mencionó a Enoc, que había profetizado, diciendo, porque vi a venir a Jehová con sus santas decenas de millares de ángeles para hacer juicio contra todos los impíos que hacen impiedad en la tierra. Y esas palabras, hermanos, hay un libro que le han quitado a la Biblia que se llama el libro de Enoc, que están escritas esas palabras que habló Judas. Y ese libro no solo habla de esas palabras que habló Judas, sino que habla de cómo Jehová nuestro Dios creó todas las cosas también, de cómo ordenó el sol, cómo el sol tiene su salida, cómo la luna tiene su salida, su entrada en el cielo, el viento, todo. Cuántos días tiene el año, las estrellas, las señales de las estrellas, pero todo eso le hace falta a la Biblia, porque sin eso ciertamente no pueden llegar a entender por qué Jesús decía que Él era el Hijo del Hombre.